damos la bienvenida al Museo Figari. Es un museo dependiente del Estado, de las instituciones públicas, del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene apenas 5 años. Es un museo, una institución joven, por lo tanto, a pesar de que el edificio en el que está, que fue creado por el arquitecto Raffo en 1914, o sea que estamos cumpliendo los 100 años, ha sido reformado especialmente en la planta baja y en el primer piso para recibir al acervo de distintas instituciones públicas, por supuesto con obras de Pedro Figari. Y lo que ha hecho básicamente el museo en estos 5 años es tratar de dar a conocer las distintas facetas del Figari, no solo la del pintor. Figari fue un pintor tardío, en el sentido que empezó a exponer cuando estaba por cumplir 60 años de edad, pero antes que eso él fue un abogado de renombre, un político, un filósofo que había publicado en 1912 un importante libro de filosofía y estética, y además hizo una reforma de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, lo que era la enseñanza industrial, muy importante en Uruguay, antecedente de lo que es hoy la actual Universidad del Trabajo. Y esa reforma, estamos cumpliendo 100 años, el centenario de esa reforma de Figari, por lo que se están juntando una serie de acontecimientos en el tiempo que nos interesa homenajear especialmente en esta casa. Bueno, la obra que se exhibe actualmente en el museo, que tiene una importante colección, proviene básicamente de distintos fondos públicos, o sea, otros museos, como el Museo Histórico Nacional, que se dio un número de obras importante para que se puedan exhibir en esta casa, lo mismo que el Museo Nacional de Artes Visuales, que prestó aproximadamente 16 obras por un término de 10 años, después de los cuales, si no hacemos nada, si los cuidamos bien, van a quedar definitivamente en el museo. Y además obras que en estos pocos años, que les decía 5 años apenas de que se creó el museo, el Estado ha ido adquiriendo especialmente para incorporar a los fondos del museo. En ese sentido, el museo ha tenido una política de adquisición que tiene que ver con poder mostrar las distintas series de pintura de Figari. Figari pintó muchas series, es mundialmente conocido y regionalmente sobre todo conocido como el pintor de los candombes, pero pintó muchas danzas, no solo los candombes, pintó también los paisajes de La Pampa, los paisajes de Venecia, pintó corridas de toro, los circos, es decir, nos interesa, así como buscamos proyectar la idea de un Pedro Figari complejo, con facetas como filósofo, como educador, como político. Nos interesa también mostrar las distintas facetas que tuvo en su pintura, las distintas series, y no quedarnos con cierta imagen popular que se da mucho en Uruguay, de asociarlo a la pintura de negros y al carnaval por extensión, cuando en realidad el carnaval que pintó Figari no tiene absolutamente nada que ver con el carnaval actual, si es que alguna vez pintó algo relacionado al tema. Figari tiene una pintura que en su momento no fue comprendida en Uruguay, sí lo fue en Argentina, en Buenos Aires, cuando el círculo de la revista Martín Fierro lo recibe
entre ellos Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, que además escriben textos relacionados con Figari, y en esa búsqueda que estaba Figari de crear una leyenda rioplatina, como decía él, a partir de los pinceles, coincide con la búsqueda de los martinfierristas, que estaban también mirando hacia el terruño con herramientas estéticas que provenían de las vanguardias europeas. Entonces, mientras la revista Martín Fierro es de las primeras en incorporar las nociones de las vanguardias europeas, reciben al mismo tiempo a Figari, que toma elementos del posimpresionismo, de los Navy, de los Fauve, o sea, de estilos y de corrientes que en ese momento prosperaban en Europa, toma algunos elementos y genera un estilo totalmente nuevo y personal que llama mucho la atención, ¿no? Y que, bueno, y es por el que lo conocemos. Un estilo de pincelada rápida, una pintura de movimiento, de color, de que si quieren les puedo quizás detenerme en algún cartón en especial para explicar un poco cómo era la operativa de Figari. Les comentaba la técnica tan particular de Figari, que tiene un grafismo especial. Utiliza el cartón, generalmente pintaba en cartón Figari, usaba tela pero con menos frecuencia. Utiliza el cartón como un color más. Si ustedes ven entre las ramas de este ombú, el ombú es una planta típica de Uruguay, de Argentina y del sur de Brasil, y con Figari comienza a ser rescatada desde el punto de vista de su valor paisajístico, ¿no? Figari es también uno de los pioneros en bajar los horizontes en las pinturas y dejar esos amplios cielos tan coloridos, tan dinámicos. Les decía, deja el cartón que se entrevea y que funcione con una cualidad, digamos, aglutinatoria de la pintura. Logra dar una tonalidad única, porque aparece aquí y allá y genera valores de color que hacen que la pintura quede integrada. Si bien utiliza todo tipo de colores, incluso saturados, o sea, directamente sacados del pomo al cuadro, quedan integrados por esa idea de Figari, que además le permite, al pintar directamente sobre el cartón, sin darle un fondo blanco, que es lo que hacen habitualmente los pintores, una capa de imprimación, al pintar así el óleo seca más rápido porque el cartón absorbe el óleo, y eso le permitió pintar muchísimo. En un lapso de 17 años, se discute todavía si pintó cerca de 3.500 o 4.000 cartones. Es mucho para una persona después de los 60 años, ¿verdad? A los 70 años estaba organizando una exposición en París, en 1931, en donde él va explicando al ambiente europeo cómo es su pintura y cómo es su terruño, cómo es América, cómo es Uruguay y Argentina. Haciendo de esta manera, expone una semana una serie de las danzas tradicionales, la baja, los esclavos negros, la baja, él se encarga no solo del montaje y desmontaje con su hija Emma, sino que además escribe un folleto explicativo y las invitaciones en cada caso. O sea, es una exposición sextuple, él la llamaba así, en donde explica
con la pintura hace una especie de curaduría didáctica, diríamos hoy, de su obra. Y trata los cuadros como si fueran documentos, ¿no? Es para que el público conozca cómo es La Pampa, cómo es las tradiciones locales. Ministro Turismo. Sí. Bueno, es una pintura que en su momento, proviniendo de un abogado reconocido y una figura pública, no fue entendida. Digo, ¿por qué Figari pinta estos caballos flacos? ¿Por qué no los hace briosos como nos tenían acostumbrados Blanes y tantos otros pintores? ¿Por qué pinta a los negros? ¿Por qué pinta a los pobres? ¿Por qué las clases desposeídas? En el Uruguay de los años 20 todavía estaba muy presente esa dicotomía sarmentina de la civilización y la barbarie. Todavía la idea de nación se estaba construyendo y se precisaban grandes encomiadores de la historia nacional con mayúscula. Mientras que Figari no habla de la historia, de los grandes hitos históricos, tiene algún cuadro relacionado con algún acontecimiento histórico importante, o con Artigas, o con algún personaje, pero en general él pinta la historia menuda, la historia de los que no tienen historia, y lo hace desde una visión muy optimista, muy colorida de esa narrativa historiográfica, por lo que no fue rápidamente asimilado, pero todo eso que fue resistido en una época hoy es tomado como un valor importante, ¿no? para la construcción de nuestra identidad como sociedad.